Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pedimos que tu palabra sea clara, que nuestro entendimiento, Señor, esté alerta, que alumbre, Señor, que sea revelada tu palabra a cada uno de nosotros, para poder aplicarla cada día, para cada día vivir por fe y no por vista, Señor. Que cada día sea clara que tu palabra permanece para siempre y que es la verdad. Que nuestra mente esté dispuesta, que no haya distracción y que estemos alertas, Señor. Que tu palabra sea haciendo en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir el día de hoy. Permanece la esperanza. ¿Cuándo? Ahora. Hace 8 días permanecía la fe. Hoy, ahora permanece la fe intacta. Recuerda que vimos el ejemplo de Enoc, inicio de la historia de la humanidad. Por la fe, Enoc fue traspuesto. La fe que disfrutó Enoc es la misma fe de hoy, intacta, la misma, ni más, ni menos, ni ha cambiado, ni es mayor, ni ha disminuido, ni ha mejorado, no, la misma. Y estamos orando para que nuestra mente cada día sea más claro eso, porque eso nos permite vivir en la verdad y salir de la confusión del mundo, de qué es la vida de fe que vamos a compartir hoy. Sobre ahora permanece la esperanza. La esperanza va unida a la fe, va unida a la fe. Primero vamos a ver qué es la definición de esperanza. Entonces, cuando vamos al diccionario, dice que la esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Entonces, recordemos, la esperanza es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desee o pretende es posible. Esa definición es natural y está bien, es natural. Y en esa definición, de pronto en nuestra mente, cuando hablamos de esperanza, es donde nos movemos. Le pedimos a Dios hoy que sea claro para poder salir de la definición de esperanza natural y movernos a qué significa la esperanza que habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo mismo? Pues que es un estado de ánimo que uno pretende algo que es posible. O sea, que si alguien tiene esperanza, su estado de ánimo es, está bien, está contento, está a la expectativa de algo bueno para su vida, algo que va a ser de beneficio para su vida. Tiene esperanza. Un ejemplo, un joven está preparando ahora los que están en 11 y entran a pruebas y él tiene esperanza que entra a su universidad, tiene esperanza que va a entrar a su carrera, porque él se está preparando. Eso está bien. En el trabajo, la persona se prepara, se actualiza y entra a concursos y tiene esperanza que va a ganar un ascenso. Eso es lo que dice la definición. Esperanza de aquello que uno desea o pretende, natural. Entonces, un estado donde uno está alegre, a la expectativa de algo bueno para la vida. Vivir con esperanza en lo natural. ¿Cuál es la diferencia a la palabra de Dios de la esperanza? La diferencia es que la esperanza no es lo que uno desea. La esperanza se va a mover a la palabra. Hace 8 días hablábamos porque Dios dijo. Porque Dios dijo. ¿Qué es la fe? A la palabra, porque Dios dijo. Entonces, la esperanza que nos muestra la palabra de Dios es su palabra, porque Él dijo. ¿Y por qué debemos de movernos? Porque la esperanza en lo natural recuerda que no permanece. Todo lo que se ve pasa. Cada día debe ser muy claro eso. Entonces, nuestra vida, nuestra esperanza debe moverse a algo que sea
estable, que sea sólido, una esperanza que permanezca. Así como la fe permanece, la esperanza debe de permanecer. Ahora permanece la esperanza. Entonces esa esperanza no es lo que uno desea, tiene un ancla más profunda que es la palabra de Dios. La esperanza en lo que Dios dijo. Ya Dios dijo lo que Él dijo. Sí, la esperanza. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. En medio de un mundo donde la gente cada día vive más con desesperanza por lo que se ve en lo social, en la parte económica. En el 2015 compartimos, 2014, 15 y 16 compartimos sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. ¿Hace cuántos años? Cerca de 7, 8 años ya. Y decíamos, en ese momento nadie hablaba de eso. Usted entra a los canales hoy, las noticias y todo, y lo que escucha es la agenda globalista. Y la gente ya es un tema del día a día. Esa agenda nosotros hablábamos y compartíamos qué iba a ser en el mundo, y si lo vemos naturalmente, no hay esperanza. Eso genera angustia, preocupación. Pero cuando sabemos la palabra, el porqué de eso, hay esperanza. Es la palabra de Dios, hay esperanza. Entonces, nosotros vamos a ir ahora a Romanos capítulo 8, versículo 24 al 25. Romanos capítulo 8, versículo 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces el versículo está hablando de la esperanza es algo que no lo tenemos, que en el momento que se tenga, pues ya no es esperanza, como decir la fe. En el momento que Abraham tuvo su hijo, pues para que él llegue a tener fe sobre la promesa del hijo, porque ya él ya lo estaba viendo. Entonces la esperanza va unida a la palabra y esa esperanza, dice el versículo, que es algo que esperamos con paciencia, que es el cumplimiento de la palabra. Dice que el pacto de gracia está establecido sobre mejores promesas. Entonces, notamos, el evangelio son promesas futuras. Dios nos llama y nosotros estamos en un estado de una manera de vivir y de pensar. Y Dios nos muestra un reino y unas promesas al obedecer su palabra. Esa esperanza es la que Dios nos llama a que vivamos en la palabra. Una esperanza de que esa palabra que se va a cumplir. Y para eso es necesario la paciencia. Es necesaria que la paciencia. La esperanza ante las situaciones que se están viviendo y que cada uno podemos tener, esa situación golpea nuestro estado de ánimo. La economía, los problemas con los hijos, la familia, el problema social, golpea nuestro estado de ánimo. Cuando decimos que ahora permanece la esperanza, significa que nuestro estado de ánimo de cada día va a ser un estado de ánimo con el deseo de ánimo pronto, estar alegres porque nos va a ir bien, porque vamos a conseguir el resultado. Pero mire la situación, mire acá, no importa, porque la esperanza está. Cuando estamos sin esperanza es que comenzamos a caminar aburridos, tristes, apáticos, me da lo mismo todo, ¿sí? Porque no hay esperanza. Es como si fuera una ola de un lado para otro, llevada por el viento. No, Dios nos llamó a que nuestro estado de ánimo sea un estado de ánimo con esperanza, pero con esperanza recuerden que en la palabra de Dios, porque Dios dijo, la palabra de Dios, en la esperanza es en la palabra de Dios.
Entonces, en el Salmo 42, en el versículo 5 y el versículo 11, en el Salmo 43, versículo 5, el rey David expresa cómo se siente. ¿Cómo se siente? Entonces, eso es Salmo 42, versículo 5, el 11 y el 5 dicen lo mismo en dos salmos diferentes. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué me preocupo? El alma. Recuerda que David tuvo una relación con Dios privilegiada. David tuvo una relación de Dios con Dios como si fuera ahora, con el tiempo de gracia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Seguido dice, espera en Dios. ¿Cuál es la solución? Espera en Dios. Esperar en Dios no es no hacer nada. Cuando alguien dice, no, yo estoy esperando en Dios y es no hacer nada, no. Esperar en Dios es hacer la palabra de Dios. Esperar en Dios es hacer la palabra de Dios. Por eso está primero la fe. Ahora permanece la fe y luego está la esperanza. La fe es lo que nos permite hacer la palabra de Dios. Enoc, Abraham, Noé hicieron lo que hicieron porque la fe los movió. Nosotros hacemos lo que dice la palabra porque nos mueve la fe. Y esa fe nos genera una esperanza de que se va a cumplir. Espera en Dios, espera en la palabra. Entonces dice luego, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La palabra de Dios, recuerda que no son ritos, no son ceremonias, no es manera de vestir, nada de eso, no son lugares religiosos, no. La palabra de Dios, esperar en Dios está, ahora Dios está en nuestro interior. La palabra lo que hace es la mente, alumbrar la mente. ¿Y qué es alumbrar la mente? El alma. ¿Cómo estaba David que dice el versículo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando uno está triste, angustiado y preocupado, es el alma. Donde está ese problema es en el alma. Y lo único que llega allá no es irse de compras. Lo único que llega allá es la palabra de Dios. Por eso dice David, espera en Dios. Espera en Dios es hacer lo que dice la palabra, porque sabemos que la palabra se va a cumplir. La esperanza de que la palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque su palabra se cumple, porque la palabra de Dios creó absolutamente todo, porque la palabra de Dios no la limita nada. Entonces nuestra esperanza permanece porque la palabra de Dios permanece. Como la palabra permanece, está la fe para poder obedecer la palabra y permanece la esperanza que se cumpla esa palabra en nuestra vida. Y como tenemos la esperanza, dice, espera en Dios, el alma de David iba a continuar abatida. No, entonces dice en el Salmo, dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Es otra manera, ¿por qué? Porque la está esperando en Dios, porque Él está haciendo lo que dice la palabra. Nosotros, Dios nos llamó a conocer el Evangelio, la palabra, para ser hacedores de ella. Entonces, como estoy haciendo la palabra, sé que se va a cumplir. Entonces hablamos hace 8 días de los jóvenes y los niños y nosotros que tenemos los padres, de honrar al padre y a la madre acorde a la edad. Hay una esperanza que se va a cumplir. ¿Y por qué usted lo hace? Porque es que Dios no miente. La esperanza que se va a cumplir. No, pero mire, todavía nada. No importa que aún no se cumpla. Tengo la esperanza. Y si tengo la esperanza, ¿cómo va a estar nuestro estado de ánimo? ¿Triste? ¿Vamos a estar angustiados, preocupados? Ahora permanece la esperanza. Significa que vamos a tener un estado de ánimo alegre, de contentamiento generado por Dios, no por el entorno, no por el entorno. La esperanza no está en nuestra capacidad, la esperanza no está en la parte social,
La esperanza no está en la economía del mundo. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Dios nos da la provisión. Nosotros tenemos la esperanza es en la palabra. Y como tenemos la esperanza en la palabra, pues eso nos permite que nosotros, nuestro estado de ánimo esté estable. Entonces, algo tan importante en esta época que es nuestra parte emocional, la mente. Recuerda que cada día por lo que vivimos, esa pandemia que es como pasar una guerra. Toda persona que estuvo en una guerra no es la misma. Y nosotros pasamos una pandemia y es como haber pasado una guerra. Y uno cree que no, eso no me pasó nada a mí. Solo la misericordia de Dios ahora alumbra para que nuestra mente mantenga estable, que estemos bien, ¿sí? Y más con todo lo que habla, no que viene otra pandemia, no que tercera guerra mundial, que problema social. Entonces uno mantiene, oiga, entonces, ¿qué? ¿Para dónde nos vamos a ir? Tener la ancla en la palabra, vimos con una esperanza que es real, porque ¿qué? Ahora permanece, es la misma. La esperanza es como la fe, no disminuye, no aumenta, no pierde su calidad, no se vence. Ahora estamos hablando que permanece la esperanza. Nosotros, ¿cuántos años venimos orando por lo que estamos hoy disfrutando, que es lo del streaming, que los equipos, los micrófonos? Años. ¿Y cómo manteníamos? La esperanza. En una ancla que es que la palabra corra. No es el deseo de la congregación, es el deseo de Dios. Cuando honras al padre y a la madre es el deseo, no es que soy buen hijo y yo quiero hacerlo, no, es el deseo de quién, de Dios. Cuando das gracias en todo, es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted le da gracias a Dios en todo, estás haciendo la voluntad de Dios y tienes que la esperanza en él. Entonces, si le doy gracias a Dios en todo, tengo la esperanza de que su palabra se cumple, los deseos de su corazón, los deseos de nuestro corazón se cumplen, que nos da más de lo que pedimos y entendemos en lo que dice su palabra. Entonces, nuestra esperanza comienza a anclarse en la palabra de Dios, que permanece. ¿Dónde debe estar nuestra esperanza? En la palabra, que lo que fue lo que dijo el rey David en el Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Siendo que David vivió en el tiempo de la ley, en el tiempo donde tenía que hacer sacrificios, ritos, penitencias, Dios le permitió esto al rey David. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿En qué esperó? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Mi alma. Recuerda que la palabra está diseñada para el alma, para alumbrar el alma, porque en el alma donde está nuestro entendimiento, en el alma donde está nuestra voluntad que tomamos las decisiones, en el alma en donde están las emociones. Estamos tristes, abatidos, angustiados. Es allá. Entonces dice David, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. En su palabra he esperado. Entonces, ¿en qué esperamos nosotros? En la palabra. Pero ahí va una pregunta. Va una pregunta. Para esperar en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Debo de conocerla, debo de escucharla, porque ¿cómo voy a esperar en la palabra si yo no sé qué dice la palabra? No, yo sé qué dice la palabra, dice que ayúdate, ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice la palabra y por eso tengo que ir a un sitio para... No, eso no lo dice la palabra. Que lo diga mucha gente, pero no es lo que dice la palabra. Entonces, dice en su palabra he esperado. De ahí que les animo a que este año, una vez a la semana, aparte un día a la semana, sea el martes, sea el miércoles, sea el jueves, aparte un día a la semana a las 5:30, para que conozcas qué dice la palabra, no el sistema religioso, no lo que dice el mundo, no lo que dice la sociedad, no la tendencia y no la moda. Su nombre lo dice, tendencia y moda, es decir, que es
pasajera, cambia, va cambiando, las tendencias regresan, van, las modas van y vienen, pero la palabra permanece, la fe permanece y la esperanza ahora permanece intacta, igual, idéntica. Si yo no la conozco, pues voy a vivir en la esperanza natural. Nosotros debemos de mover nuestra esperanza a la palabra de Dios, que afecta lo natural. La palabra dice que busca y encontrarás, toca y se abrirá. Si aquí me dijeron no, tengo esperanza. Aquí también me dijeron no, sigo con la misma esperanza. Acá también me dijeron que no, sigo con la misma esperanza de acá que me ha dicho que no, no importa. Dice que toca, que busque, que se va a abrir y se va a encontrar. Esa es mi esperanza. Toco y busco acá tampoco, toco y busco acá tampoco, toco y busco acá tampoco. Sigo con la misma esperanza que inicié acá. ¿Y cómo es posible eso? Porque es que nuestra esperanza está en la palabra, no en nosotros, no en el entorno social, no en nuestra capacidad, no en lo que digan los demás. Porque Dios dijo que busque, toque y busque. Entonces, toco y busco aquí, toco y busco aquí. ¿Y qué va a pasar un día? Toco, se abre. Con la misma esperanza de todo este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma. La esperanza está en la palabra, no en ritos, no ceremonias, no sacrificios, no penitencias, conocimiento, una palabra viva. Entonces, en todas las áreas de la vida hay una palabra donde anclamos para cada día levantarnos con esperanza. Usted llegue a su trabajo y le pueda compartir a su compañero una palabra de esperanza. No, recuerda que no es positivismo, no, una palabra de Dios que permanece la misma. Recuerda que es la misma, no cambia, no aumenta, no disminuye, no mejora, no se quita, no, es la misma. La ciencia avanza, mira todo lo que estamos haciendo como congregación. La palabra lo dijo, pero la palabra es la misma. Dios no cambia, porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra se cumple, porque la palabra es ¿qué? La verdad. Entonces recuerda que hablamos de escuchar. Y vamos a ver, recordar la historia de hace 8 días y vamos a ver otra historia hoy. Esa la busca usted en su casa, apúntela y usted la lee en su casa. Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a hablar de la esperanza y el estado de ánimo. Recuerda que la esperanza va a nuestro estado de ánimo. Queremos levantarnos todos los días con contentamiento, con expectativa de que nos va a ir bien, que es fe. Con eso de que usted sabe que las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Levantarnos así es anclar nuestra mente a la palabra. Una vida de fe. Ahora permanece la fe y permanece la esperanza. Ahora permanece. Entonces, en Segunda de Reyes capítulo 6 y en Segunda de Reyes capítulo 7, habla del rey de Siria que sitió a Jerusalén. Entonces, el rey de Siria llega a los sitia, no entra, no sale nadie. ¿Qué le pasó a Jerusalén? Hambre, problema económico, dificultades. Ante esa situación, ¿cómo estaba el pueblo? Sin esperanza. Afuera estaban los sirios fuertes, listos para atacar. Dios envía al profeta que hable con el rey y le da un mensaje. ¿Quién escuchó el mensaje? El rey y el entorno. Recuerda que estamos hablando de cómo tengo esperanza. Tengo que escuchar la palabra. Entonces el rey le contó, el profeta le contó al rey y a su entorno que al otro día se iba a arreglar el problema económico, que se iba a solucionar, que los sirios no iban a estar ahí. Al otro día, a esta hora,
Entonces el rey escuchó y al lado estaba, como llamarlo de alguna manera, la mano derecha del rey. Dijo, imposible. Así Dios abra las ventanas de los cielos, eso es imposible. Naturalmente era ¿qué? Imposible. Hoy, ¿cómo es tu situación? Hoy, ¿cómo es nuestra situación? Y a veces caemos en el error que estamos bien, pero estamos viendo es lo del mundo y cómo hablan los demás. A veces la persona tiene trabajo, tiene su familia, tiene su ingreso, tiene su hogar, tiene salud, o sea, tiene todo, ¿sí? En su capacidad, todo. Y habla como el que no tiene el trabajo, habla como el que tiene problemas y, sí, no, esto está muy difícil, no, esto no es imposible. Y, y está bien. ¿Por qué? Porque es afectado por un entorno social. Nosotros tenemos que ver es la palabra, no lo que dicen los demás, la palabra. Entonces el profeta le contó al rey y a su entorno, no creyeron. Nosotros leemos la palabra, Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito con que fue llamado. Pero ¿cómo me va a hacer para bien lo que me pasó? Ese versículo está mal. Si usted le pasara lo que me pasó a mí, usted va a decir que es para bien. No, no va a decir que es para bien. Entonces, esa palabra no la entendemos, la rechazamos, entramos a cuestionarla y sufrimos como la mano derecha del rey que dijo, imposible que mañana se solucione el problema. Afuera habían 4 leprosos. Ellos habían escuchado la palabra. Ellos están afuera del pueblo porque no podían entrar. Los leprosos estaban afuera en el intermedio. Allá estaban los sirios, acá está el pueblo. Están afuera. Entonces se dice uno al otro, vamos a morir. Si entramos a Jerusalén, pues están en hambre, allá morimos. Si vamos a los sirios, pues nos pueden matar. Pero de pronto no nos matan. ¿Y de pronto qué? Vivimos. Pues igual vamos a morir. Si nos quedamos aquí, morimos. Si vamos allá, morimos. Y los sirios, pues vámonos para donde los sirios. Oh, sorpresa. ¿Ellos han escuchado la palabra? No. Pero Dios había dicho que al otro día se iba a solucionar el problema. Cuando llegaron los leprosos y se fueron acercando al campamento de los sirios, solo el campamento, vacío, todos los tesoros, toda la comida, y comenzaron a recoger los leprosos, recoja tesoros y coma, recoja a la madrugada, recoja tesoros y coma a la madrugada. Oiga, son buenas nuevas. No podemos nosotros disfrutar de esto solamente. Y si esperamos hasta mañana, eso es malo. Vamos ya y le contamos al rey que ya los sirios no están, que ya se fueron, que vengan y que ya se solucionó todo. Entonces los leprosos guardaron parte del tesoro, lo guardaron y comieron y se fueron a avisar al rey. ¿Qué dijo el rey? No, no es posible. No, no es posible. Ya Dios le había dicho al rey y a su entorno que al otro día, si los leprosos van y le informan, rey, no hay nadie, ¿qué tenía que haber dicho el rey? Vámonos ya porque Dios dijo lo de ayer, entonces se cumplió. Pero vivir sin esperanza. La esperanza es guardar lo que se espera. Si yo no espero, ¿cómo va a tener esperanza? Si usted lee la palabra y dice que para los que aman a Dios todo ayuda bien, y a usted le sucedió un problema bien difícil en la salud, la economía, la familia, sus hijos, lo que sea, y si no tiene ese versículo como ancla, va a aparecer la depresión y la tristeza. Ese versículo nos da esperanza. Nos dice, es para bien. ¿Cuándo? En 1 año, en 5 años, en 20 años, en 50 años, pero es para nuestro bienestar. Mi estado de ánimo cambia por la palabra. No ritos, no penitencias, no, una palabra que alumbra el alma, alumbra. Entonces, el rey escuchó eso y dijo, no, enviemos espías para ver si es verdad. Dudó. O sea, escuchó la palabra como si nada. Y recuerda que uno dijo que no, que eso era imposible, ¿no? Al que Dios le dijo que era imposible, Dios le dijo al profeta, dígale
que al otro día eso se va a cumplir, crea o no crea él. Y como no creyó, pues va a morir. Él lo va a ver y va a morir. Él va a ver que va a ser realidad, no va a comer y no va a disfrutar de la parte económica que va a iniciar nuevamente a tener, a ser buena. Dígale que va a morir. El profeta le contó. El rey envió los espías y cuando llegaron los espías, rey, los leprosos tenían razón. ¿Y sabe quién? Dios. Dios tenía razón. Cuando lees Romanos 8:28, para los que aman todo ayuda bien, al pasar los años, usted va a decir, Dios tenía razón. No tienes que esperar los años, porque del punto A al punto B vas a vivir sin esperanza, triste, amargado, aburrido, como estuvo el rey toda la noche. Cuando el profeta le dijo, Dios dijo que mañana se arregla el problema, ¿qué hubiera dicho el rey y su entorno? Listo, esperemos. Esperemos tranquilos porque eso ya se resolucionó. Ellos no pueden hacer nada sino esperar al otro día e ir al campamento a recoger la comida, a recoger los tesoros, pero ellos no. Entonces nosotros, ¿qué hace la palabra? Que mientras se hace realidad, recuerdas que lo que esperamos lo aguardamos, mientras se hace realidad, cada día vivimos, cada día vivimos con esperanza. Vivir con esperanza es que se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque es la palabra de Dios que no miente. Entonces nuestra parte emocional va a estar con contentamiento. No es que usted va a estar riéndose, no. Su emoción, su alma va a tener contentamiento, va a tener gozo, porque tiene esperanza. Porque tiene esperanza. Sí, en una palabra. Entonces el rey esa noche y todo su entorno estuvo preocupado y angustiado y ya se había resuelto el problema. Efectivamente le contaron, entonces el rey dijo, salgamos todos. Cuando le dijo el rey al pueblo, vayan que en los sirios no hay nada y allá hay comida y hay riqueza, ¿qué hizo el pueblo? Salió en estampida. Con un problema de esos sale. Y en la mano derecha estaba a la entrada de la ciudad de la muralla, pasó la gente y lo arrolló. Y murió. Él vio y murió, como Dios lo había dicho. Dios no miente, la palabra se cumple. Entonces, los leprosos disfrutaron de algo y ellos no escucharon la palabra. Ellos fueron y vieron algo, pero ellos no sabían. Ellos dicen, acá morimos, igual allá morimos, pase lo que pase, pero ya estaba solucionado el problema. Pero el rey y su entorno sí escucharon la palabra, pero no creyeron. Porque no creyeron, no se iba a cumplir. Recuerda que hace 8 días vimos que no. No, Dios dijo, se cumple. ¿Qué es la diferencia? Que viven mal. El rey, ¿cómo estuvo ese tiempo? La palabra se cumple. Nosotros leemos la palabra de Dios y sus promesas. Recuerda que el pacto de gracia está establecido sobre mejores promesas. Oiga, yo no conozco las promesas del pacto de gracia. Te animamos a que ingreses a los estudios bíblicos, a que ingreses a la página, coloque promesas de Dios. Ahí ya hay meditaciones y hay prédicas de las promesas de Dios. Las promesas en todas las áreas de una vida que es real aquí en la tierra. No importa cómo esté tu estado hoy. Al comenzar a hacer la palabra, su palabra se cumple. Y vas a disfrutar del reino de Dios, una vida que solo brinda Jesucristo el Señor, no natural, que la genera Dios que ya está. Hace 8 días vimos la historia de la viuda y Elías. Dios le dio la palabra a Elías. Cuando Dios le dijo, Elías, lo va a sostener una viuda. Elías tenía esperanza ¿qué? En esa palabra. No hay problema. La mujer no sabía, la mujer no había escuchado la palabra. Entonces la mujer como estaba en la casa, recuerde que con el hijo y estaban preparando a morir. Vamos a comer esto y ya vamos a morir, porque hay problema, hay hambre, hay problemas, vamos a morir sin esperanza. Dios ya había dicho una palabra.
pero ella no la había escuchado. Aquí están las promesas de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estás escuchando? Aquí están las promesas de Dios y estas promesas están en tu interior, en la palabra. Al nosotros leerla, ya Dios te llamó, hace enter en tu alma. ¿Dónde hace la palabra? En tu alma, en nuestra alma es que hace la palabra. Para verla claramente, para que nuestro estado de ánimo esté estable. Mira, algo que no tiene precio, nuestras emociones estables, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Entonces, por ejemplo, hay una promesa que dice que echa las angustias en Dios. Y usted lee eso, ¿y dónde está Dios? ¿Será que Dios me va a venir a solucionar los problemas? Y luego dice el versículo, porque tiene cuidado de nosotros. Que Dios me cuida. ¿Y dónde está Dios? Vea los problemas que tengo. No, que le va a estar contando cosas a Dios. Y no lo hacemos. No lo hacemos. O nos parece que es tan imposible que Dios no lo puede solucionar. Y dejamos de hacer lo que dice la palabra. Si tenemos esperanza en la palabra, dice, echa las angustias en Dios porque tiene cuidado de nosotros. Cuidado significa que esa angustia, Él la va a desaparecer. Él nos va a dar su paz. Pero tenemos que hacer lo que dice el versículo. Entonces nosotros somos un pueblo el cual debemos de hacer lo que dice la palabra. La viuda no escuchó la palabra y estaba sin esperanza. El rey y su entorno escuchó lo que dijo Dios, pero por no creer estaba sin esperanza. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Como la viuda que no sé qué dijo Dios y ando sin esperanza, o como el rey que escucha la palabra y digo, no, eso es mentira, eso es mentira. Yo mejor sigo haciendo los ritos, los costos, los riegos, no, la gracia, que ya estoy limpio. ¿Cómo voy a estar limpio si mire lo malo que soy? Pues porque Dios no ha alumbrado entendimiento, porque no somos malos. Si las acciones, dice la palabra, indebidas, es por falta de conocimiento. A medida que conocemos, vamos saliendo de ellas. Sí, a medida que conocemos. Entonces, ¿qué estamos escuchando, familia? ¿Qué estamos escuchando? Para tener la esperanza que dice la palabra, ahora permanece la esperanza, debo de escuchar la palabra. Debo pedirle a Dios que alumbre el entendimiento, que revele. Debo apartar un tiempo cada día para leerla, estar en un estudio bíblico, lo que estamos haciendo hoy. Si no puedo congregarme ni virtual ni presencial, en la semana queda el audio, usted lo escucha, porque debemos de escuchar qué dice la palabra, qué estamos escuchando. La palabra está en ti, Dios te llamó a conocer la verdad. Está en ti la palabra que es la gracia. Usted lee la palabra y es hacer lo que dice la palabra. Y si lo vemos, es sencillo, es tan fácil y tan simple que no lo hacemos como la historia de Naamán. Sale Naamán enfermo y dice el profeta con un sirviente le manda el recado. Dígale a Naamán que se meta al río 7 veces. Naamán se enojó. Escuchó el mensaje, pero yo tan importante y ni viene ese profeta a saludarme, yo tan importante que soy, se enojó el profeta. Naamán, perdón, se enojó. Los siervos le dijeron, venga, si él dice que haga eso, vaya. Y él fue enojado, pero lo hizo. Pero se fue enojado, sin esperanza, sin pensar que se iba a solucionar el problema. O sea que se fue a regañadientes, aburrido, con rabia, pero lo hizo y en la séptima vez se solucionó el problema. Si él escucha la palabra con esperanza, le dice, gracias, profeta, sale y se va tranquilo, se mete 7 veces. ¿Cómo está el estado de ánimo? Queremos tener un estado de ánimo estable. Comienza a preguntarte qué dice la palabra sobre la situación que usted tiene y comience a hacerla. Hacer lo que dice la palabra. Esperar en la palabra, porque la palabra se cumple. ¿En qué esperamos nosotros? En la palabra de Dios. ¿Qué escuchamos? Si no escuchamos la palabra, igual la palabra se va a cumplir.
igual se va a cumplir. La palabra se cumple. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos de la Agenda 2030, si nosotros leemos la palabra, sabemos que estamos viviendo el tiempo del fin y que se debe de cumplir. ¿Qué vamos a entrar a chocar con eso? O a estar angustiados, preocupados si se debe de cumplir. Y sabemos hacia dónde va el mundo. Hay que, Dios nos da sabiduría para movernos en el mundo, pero no más dar tristes ni agobiados por lo que está diciendo el mundo, porque la palabra lo dice, Dios dijo que iba a llegar el momento donde se iba a formar el último imperio, parte de hierro y en parte de qué? De barro, con alianzas humanas y todo lo que estamos viendo. Entonces, eso no nos debe generar a nosotros tristeza ni angustias, pero debo leer la palabra. Pero si leo la palabra y digo, no, así no es, vuelvo y choco con el mundo. Por ejemplo, el anticristo cuando llegue y aparezca, que lo que está formando el mundo es que le están organizando el mundo para que él entre, él ya entra con un mundo organizado, pero él dice que Dios le permite gobernar y le permite vencer. Eso va a suceder. Es conocerlo. Pero otros dice, vivimos con esperanza en una palabra porque dice que Dios nos guarda. Entonces, familia, ¿qué es que ahora permanezca la esperanza? Es que la palabra permanece. Y como la palabra permanece, se cumple en la economía, en la familia. De nosotros, ¿qué hemos de hacer? En el punto A, hasta que logremos el punto B, hacer lo que dice la palabra. Al hacer lo que dice la palabra y vivir con lo que dice la palabra, genera en nosotros esperanza la palabra. Sí, por eso está primero la fe, fortalecernos en la fe. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Dios es un Dios de esperanza porque es de promesas a futuro. Y dice que Él es el que nos llena de gozo y de paz. Gozo y paz. El reino que es gozo y paz. ¿En qué? En creer. Cuando leamos la palabra, así es. Y si es así, nos genera esperanza para movernos. Un ejemplo dice que la palabra actúa en nosotros. Usted orando por el hijo, por la hija, y nada, y peor. Pero si dice que la palabra actúa, yo sé que Dios está haciendo. Así no ve el resultado ahora. Entonces tienes esperanza para que no abandones a ese hijo, o al esposo, o a la esposa. No abandonar, porque se vive con esperanza en una palabra. Debemos de hacer lo que dice la palabra. Sí, lo que dice la palabra, familia, anclados en ella, no ritos, no penitencias. Oiga, yo no sé qué dice la palabra en algo. Tenemos las redes sociales, los estudios bíblicos. Entonces le animamos cuando ingresemos. Entre nosotros, animarnos, decíamos hace 8 días, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios de algo? Para movernos en esa palabra, porque no son ritos, no son lugares, no son penitencias. Y Dios es nuestro ayudador. Si la palabra dice que Dios nos ayuda, pues así es. Tengo esperanza de un Dios que nos ayuda. Comienzo a ver la palabra cada día. Entonces, ahora permanece la fe y la qué? La esperanza. Entonces, Dios es el que nos llena de gozo y de paz. ¿Dónde está Dios? En nuestro interior. ¿Dónde nos llena de gozo y de paz? El alma. Porque ante una situación difícil económica o de salud, ¿cómo vamos a tener gozo y paz? Gozo es contentamiento. ¿Cómo va a tener gozo y contentamiento cuando parte un familiar, un amigo cercano, un familiar, un ser querido? ¿Cómo va a tener usted gozo y contentamiento? Pues eso lo llena es Dios, no somos nosotros, es de una relación con Él, de una esperanza. ¿Y por qué ante el ser querido? Pues porque está la esperanza de la vida eterna, que Él venció la muerte, que no murió. Y esa esperanza, si todo la vamos a ver, es cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y por qué usted tiene esperanza de cielo nuevo y tierra nueva? Porque Dios dice, para nosotros esperamos una nueva creación. Nosotros, que allá no crean, son ellos. Esperamos. Lo que hablamos hace 8 días, que
se va a acabar el mundo, que la bomba nuclear, que yo no sé qué, que el calentamiento global, que se va a acabar la especie humana. ¿Qué dice Dios? Esperamos en lo que dice Dios. Se va a cumplir lo que dice Dios, así el mundo no crea. Se va a cumplir. No tenemos que ir en contra de la palabra, debemos de conocerla y pedirle a Dios sabiduría para movernos y disfrutar de su reino aquí y contarlo. Correr la palabra solamente. Por eso la palabra dice, predica la palabra. Dios le dijo a Pablo, Pablo dijo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. O sea, a contar la palabra, no a obligar, no a convencer, a predicar algo que tiene claro, a contarlo, contarlo, contarlo. Y Dios va llamando. Esa es la esperanza nuestra. Entonces dice, para que abundéis en esperanza. Mira el versículo, ahora permanece la esperanza, pero no solamente es que esté la esperanza, sino que estemos como abundados. ¿Qué es abundar? Que usted tenga un vaso y que esté lleno y comience a rebosar el agua. Eso es abundar. Entonces dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira, la esperanza que vamos a abundar es el poder de Dios que está en nosotros, no nuestra fuerza de voluntad, no es nuestra capacidad o la inteligencia. Abunda la esperanza porque a veces las circunstancias son muy difíciles, son muy adversas y no se ve salida, o sea, no se ve esperanza, no se ve cómo se va a lograr las cosas, pero la palabra dice que Dios que mora en nosotros nos abunda, o sea, nos da esa certeza de que su palabra se va a cumplir y disfrutar de sus promesas aquí en la tierra. Recuerda, el pacto de gracia está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas para el hogar, para la parte personal, profesional, la economía, la familia, aquí en la tierra? ¿Cuál es la promesa cuando se parte? ¿Qué dice Dios? Todo eso dice establecido sobre mejores promesas y eso nos genera una vida de esperanza en medio de la adversidad. Esperanza cuando aún no tenemos las cosas. Esperanza en nuestra transformación, porque tenemos que dejar hábitos, acciones indebidas que pensábamos que era normal y que estaba bien, y a la luz de la palabra de Dios nos muestra y debemos de abandonar esa acción para tomar el camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno. ¿Qué predica la gracia? El camino. ¿Y quién nos coloca en ese camino? Dios. Nosotros debemos de contar y disfrutar de ese camino. Dios es que lo hace. Entonces, familia, para finalizar, vamos a Romanos 5:5. Entonces, ¿quién nos abunda en la esperanza? Es Dios, no nuestra inteligencia, no nuestra fuerza de voluntad. No, yo no tengo fuerza de voluntad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios nos dio, dice que dominio propio, no espíritu de cobardía. Entonces, es un año nuevo para vivir con esperanza, pero no solamente un año nuevo, sino mientras estemos sobre la tierra. ¿Cómo vamos a vivir? Cada día con fe y cada día con esperanza. ¿Cómo va a estar nuestro estado de ánimo si cada día me levanto con fe y con esperanza? Va a ser un estado de ánimo sobrenatural, sostenido por Dios, como lo que hacían los profetas. Los profetas, el mundo le decía, pero mire la situación. Ejemplo, lo del Siria con Jerusalén. El profeta, ¿cómo estaba? Pues tranquilo. Vea que mañana se soluciona el problema. El profeta se fue para su casa a dormir tranquilo. Él sabía que mañana se iba a solucionar. Pero ¿cómo quedó el rey? ¿Cómo quedó el entorno que escuchó la palabra? ¿Y cómo estaban los leprosos? Pues todos estaban sin esperanza. La esperanza genera en nuestra vida eso. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Usted ha escuchado en el mundo natural, siga esperando, siga esperando, que eso no va a suceder nada. La esperanza en la palabra no avergüenza. Hay otro versículo que dice que Dios no nos deja avergonzar. Dios no nos deja avergonzar.
La esperanza no avergüenza, pero esta esperanza que dice no avergüenza no es el deseo nuestro, no es lo que queremos nosotros, no, es la esperanza de lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Pues que Dios, siendo rico, que Dios, siendo el dueño de todo, tomó cuerpo y se hizo pobre para que no nos falte nada. Ahí tenemos la esperanza. Por encima de la situación económica que se viva, siempre Dios le da la provisión a su pueblo. Siempre Dios le da la provisión a su pueblo. Hay que ser diligentes, trabajar, estudiar, actualizarnos, pero Dios lo hace por encima de todo. La salud. Dios tomó cuerpo. En su cuerpo sufrió y dice que por su llaga hemos sido curados y en su cuerpo se llevó las enfermedades. Lo que tengamos, lo que tenga el familiar, dice que hemos de orar y esperar el milagro. Siempre nosotros tenemos que estar esperando el milagro. Que me levante, estoy esperando es el milagro. Que ya no tenga eso, que me quite al familiar. Eso es lo que hemos de estar esperando. ¿Y por qué? Hay una palabra. Yo no puedo estar esperando, no, que dijeron que siempre esta pastilla. Pues sí, usted la tiene que tomar todos los días mientras. Pero usted está esperando el día que vaya al control y le diga al médico, ya no necesita la pasta, ya está bien. Usted ha estado esperando eso. Y si estaba esperando, está con la expectativa, un ánimo bueno, un ánimo pronto, contentamiento de que se va a mejorar. La esperanza en que en una palabra, Él se llevó los pecados. Él se los llevó. Nos hizo limpios y santos. Oye, yo todo como me he comportado, pero Él se los llevó. Tengo esperanza que la palabra sea en mí para que transforme mi comportamiento, pero debo leerla, porque ya son hechos cumplidos, son promesas para que disfrutemos. Y la esperanza no avergüenza. Ahora permanece ¿qué? La esperanza. ¿Qué estamos esperando este año? Pues los deseos del corazón cumplidos, más de lo que pedimos y entendemos, avanzando a la meta. La esperanza, cuando predicamos la palabra, es que todos avancemos a la meta. Recuerda que dice el Evangelio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es nuestra esperanza, porque lo dice la palabra. No desmayamos, no nos movemos en lo que se ve, en lo que digan, la situación, en el entorno. No, nos movemos en una palabra, la esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza, porque el amor de Dios está. ¿Cómo está el amor? Está, no estará, no estuvo, está presente. Recuerda que el Evangelio es ahora. Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros y esa presencia es la que nos da la seguridad de que su palabra se cumple. ¿Cómo nos debemos de levantar cada día? Con esperanza. ¿En qué? En la palabra. En la palabra. A medida que pasan los años, que no debe ser así, ¿no? Porque mientras estemos en la tierra, en cualquier momento podemos partir. Pero lo normal es que a medida que avancen los años, la persona dice, ya está más que pronta para partir. Pero resulta que tiene un año, 3 años, 5 años, está en la misma condición que el que tiene 100 años. Pero naturalmente uno que piensa que el que de 100 años va a partir y que el de 5 años va a seguir. Naturalmente no, la palabra es eso. Entonces, a medida que pasan los años, aparece, y si no estoy anclado en la palabra, aparece eso de para dónde me voy. ¿Sí será verdad lo que dice la palabra? Entonces nos pasa lo del rey. Escuchó lo que iba a pasar y no cree, y como no cree, vive angustiado y triste. Entonces, si la palabra nos dice que tenemos una casa en el cielo, que es una morada, que es un nuevo cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, y que vamos a vivir eternamente en cielo nuevo y tierra nueva, y que no morimos, pues a medida que los años pasen, podemos caer en tristeza, podemos caer en melancolía, podemos caer en, ay, ¿para qué tanto esfuerzo de tantos años? Y mire, y comenzar el alma a estar mal. Y Dios no nos llamó para eso.
Dios nos llamó a una vida sobrenatural mientras estemos en la tierra. Una vida que solo brinda el evangelio cuando ahora permanece nuestra esperanza en su palabra. Pero para tener la esperanza en la palabra debo escucharla. La viuda no la escuchó, estaba sin esperanza. El rey la escuchó, no la creyó, igual sin esperanza. Dios te llamó a escuchar la palabra. ¿Para qué? Para cada día levantarnos con esperanza. Partió el ser querido, es doloroso, pero está la esperanza. Entonces aparece el gozo y la paz. ¿Que genera quién? Dios sobrenatural. La esperanza, la economía, cosas difíciles, la salud, está la esperanza siempre en la palabra. Entonces la esperanza no avergüenza, familia, y lo que viene para cada uno de nosotros es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra se va a cumplir en nuestras vidas porque Dios está levantando la congregación para que el entorno nuestro conozcan la gracia. ¿Qué nos corresponde hacer nosotros? Contarle al entorno, no más. Con los que usted, persona que le cuente un problema, una dificultad, ¿qué solución natural le vamos a dar nosotros? Por favor, compártale la palabra. Familia, lo que viene son los milagros. Milagros en la congregación. ¿Por qué? Porque la palabra permanece, porque la fe permanece y porque nuestra esperanza está en esa palabra que ahora permanece. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.